Quisiera preguntarle sobre hechos ocurridos el fin de semana. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hubo una quema de libros de texto, un grupo de padres de familia que se oponen a supuestamente a las imágenes que aparecen en estos libros. Por otro lado, en Aguascalientes salen a marchar también en contra de los libros de texto, en donde también se detectó que hubo militantes y diputados de Acción Nacional en esta movilización. Y bueno, también se está planteando que haya una marcha nacional aquí en la Ciudad de México, si no entiendo mal también, de estos grupos que se oponen a los libros de texto. ¿Su opinión al respecto, presidente? Pues que están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón quienes se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados. Y no deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes, empresarios, gerentes, empresarios no, traficantes de influencia sí, gerentes sí, del bloque conservador. Es politiquería, pero pues lo van a seguir haciendo. Porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar, porque mucha gente no les cree. Ya la gente está muy consciente. No les funciona eso. Y sí, lo que demuestran es que tienen prácticas muy retrógradas, son clasistas, racistas. ¿Me hablas de San Cristóbal? Y les voy a poner un video. No voy a hablar, ¿eh? No voy a hablar. No voy a hablar. Bueno, antes, ¿por qué no pones el video de el señor Cuadri, del PAN? O un tuit donde dice, palabras más, palabras menos, que si no fuese porque existe Chiapas, Oaxaca y Guerrero, México sería una potencia. O sea, quiere que borremos a Chiapas, a Oaxaca y a Guerrero. Yo le diría
que son estados fundamentales para el desarrollo de México en todo sentido. Le diría algo al señor Cuadri, que Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y él no lo sabe. Pero debe ser doctor, académico de altos vuelos. Esto suele pasar. El nivel académico no quita lo clasista y lo racista. Y también el desconocimiento de la historia y la grandeza cultural de México. Miren esto, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Ya para completar, le diría que México hoy es potencia emergente y es, entre otras cosas, por Oaxaca, por Chiapas, por Guerrero y por otros estados. Porque el pueblo mexicano es un pueblo trabajador, es un pueblo honesto. Pero este pensamiento se repite en intelectuales como Sheridan, el ayudante o auxiliar de Krause, del grupo intelectual que hace la revista Letras Libres. ¿Por qué no pones a Sheridan? También. Vamos a hacer un repaso, porque sí es importante el pensamiento conservador, que lo conozcan. Siempre ha existido este pensamiento retrógrada, clasista, racista. Estamos hablando de las grandes figuras de la intelectualidad, de la academia. Luego, a ver si pones lo que dijo este escritor, que es muy leído por sectores de clase media, Martín Moreno, otro ídolo, ¿no?, de cierto sector, que explota, que se vale del afán conservador de millones de mexicanos. No son pocos, porque por eso vende muchísimos libros. Es exitoso. Son bestsellers sus libros. Miren Sheridan. Según un periódico, AMLO declaró hoy: le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México, que es gente muy noble y muy buena. Lo mejor que tenemos en México. Eso es lo que yo dije. Y dice él: no estoy de acuerdo. Estamos hablando de Sheridan. Si se
ponen ustedes a indagar, es todo un personaje dentro de esta élite intelectual que desde hace décadas domina en México. Eran los intelectuales del régimen y los defensores a ultranza del modelo neoliberal o neoporfirista. Eran los defensores de la política de pillaje, del saqueo. Mire lo que dice. No estoy de acuerdo. El mexicano es por lo general ignorante. ¿Quién es ignorante en este caso? Violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa a los altos. Sobre esto que se pasa a los altos, imagínense si el mexicano se pasara a los altos, deben de haber aquí en la Ciudad de México como 4 millones de vehículos. Sería un caos si no fuese por la gente. Si no se respetaran los semáforos. ¿Cómo se podría transitar en poca superficie de rodamiento con millones de vehículos? Si fuese así. Evade impuestos. Yo creo que se estaba refiriendo a los de arriba, no a los que yo mencioné. A los de arriba sí. Sus jefes, a los que defiende. Eso sí, son evasores de impuestos y muy corruptos, pero no el pueblo, raso. Compra y vende piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer tranzas. Ahí les hablan, desprecia la ley, no sabe aritmética elemental, no sabe que 2 y 2 son 22, no 4. Ni tirar penaltis. Fíjense cómo va a decir eso. Eso sí calienta. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia. A ver, ponga el otro intelectual, a Fox, a Martín Moreno, y luego vamos con Fox.
Los siguientes datos del INEGI son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López Obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena. Este es Martín Moreno. ¿No será que es a más cultura, más votos para el movimiento de transformación? ¿En dónde hay más cultura? Porque puede haber más educación, pero no es lo mismo educación que cultura. Pueden haber más niveles académicos, pero no necesariamente más cultura. Donde habla de que se van que ya todo el mundo va a ir a trabajar, que porque no trabajamos. Fíjense que hasta se equivoca porque miren, no, pero déjame nomás en su mapa, préstame. Todo esto que está de verde aquí, todo esto es movimiento de transformación. Solo hay, creo, por acá, y ¿no? No, de Tamaulipas ya no. Este. Es que se gobierna con los postulados de la transformación en 23 estados de los 32. Entonces, pues ya no es así. Adelante, vamos a ver al otro intelectual. Nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahora, no voy a mencionar, pero es que tengo defender a todos los mexicanos. Soy presidente de todos los mexicanos. Y no se puede ofender a la gente. Sobre todo a los pueblos originarios. No voy a hablar, nada más que esta imagen, si no la ponemos aquí, no sale en ningún lado. Sale de que un grupo, muy reducido por cierto, incluso con actitudes
muy contrarias a nosotros, quemó unos libros. Eso sale, esa es la gran nota. Bueno, por eso el compañero de Milenio me lo pregunta. Pero esto no lo saca Milenio, ni mucho menos Reforma, ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen. Esto. A ver. Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no es su cultura. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo como el Chiflón, las guacamayas, la producción de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que entender las culturas. Pero al principio, es que en el principio se dice, son culturas distintas. Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no tienen esa cultura. Muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste, en todo México, La gente es muy trabajadora. Sí, fue Chiapas el estado que en los últimos años redujo más, fue en el estado donde se redujo más la pobreza de todos. A primer lugar en reducción de pobreza, Chiapas. En los últimos tiempos, del 18 al 22, que tenemos los datos del INEGI, hubo una reducción en Chiapas como del 10% de la pobreza, un poco más del 10%. Segundo lugar, en reducción de pobreza, del 18 al 22, Baja California, el norte. Tercer lugar, Chihuahua, el norte. Cuarto lugar, Tabasco, el sureste. Quinto lugar en reducción de pobreza, Hidalgo. En todo México se trabaja. En todo el país. Pero esta idea de que hay una región que vive de otra, no es cierta. Lo que se está buscando ahora es que haya un desarrollo horizontal. Imagínense, si no se trabajara en el sureste, ¿cómo hubiésemos vivido en décadas? ¿Saben de dónde se obtenía la mayor
cantidad de presupuesto público del petróleo. ¿Y de dónde se extraía el petróleo? De Tabasco, de Campeche y de Chiapas. Durante 2, 3 décadas, de los 70 a el año 2000 del siglo pasado, el 40% del presupuesto nacional provenía de los ingresos petroleros. O sea, de lo que vivíamos todos los mexicanos. Y ese ingreso se obtenía por la extracción del petróleo que se hacía en estos 3 estados del sureste. Y muchas otras cosas más. Entonces, se tiene que ir poco a poco, ¿no? Sensibilizando, porque son mitos que se han venido alentando por este pensamiento conservador. Si eres pobre es porque no trabajas, porque eres flojo. No, la pobreza no es por culpa del destino, de la casualidad, o que Dios quiere. La pobreza es porque no hay opciones, no hay oportunidades, no hay movilidad social, porque no se puede salir adelante cuando solo se beneficia a los de arriba. Nosotros estamos demostrando que si no hay corrupción, si no se permite que unos cuantos se queden con lo que pertenece a todos, se logra una mejor distribución del ingreso, se logra que haya empleos, que haya mejores salarios, que haya bienestar. Todo eso se logra cuando no hay corrupción, cuando no hay ese pensamiento conservador que tiene que ver con solo pensar en las minorías y no en la mayoría del pueblo, el despreciar a la gente. Entonces, por eso tenemos que seguir adelante. Lo de los libros que me preguntas, se van a distribuir en donde no hay amparos, ya están distribuidos y el lunes próximo es el regreso a clases y aquí vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases. Vamos a tener aquí enlaces con gobernadoras, con gobernadores y de cómo están los libros en las escuelas y en donde hay un amparo, como el caso de Chihuahua, que la gobernadora interpuso una controversia en la Corte y un ministro
conservador, contrario a nosotros, resolvió en una primera instancia que no se entreguen los libros en Chihuahua. Entonces, es la gobernadora y este ministro de la Suprema Corte. Todavía no se termina el proceso, nosotros vamos a respetar, ahí no se van a entregar los libros a las escuelas, vamos a que los padres de familia participen, los maestros. Quiero agradecer el apoyo de maestras, de maestros, de sus organizaciones sindicales que están respaldando el que se entreguen los libros de texto de manera gratuita a todos los estudiantes. Es que también estos conservadores piensan que todos viven como ellos, que todos tienen para comprar libros. La mayoría de la gente tiene muchas necesidades económicas. ¿Y cómo va a comprar los libros? ¿De dónde van a sacar para comprar los libros? Pero es la misma mentalidad de cuando querían imponer la llamada reforma educativa para avanzar en la privatización de la educación, con el propósito de que estudiaran los que tuvieran dinero para pagar colegiaturas. Yo no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer, este es su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Entonces, siempre, ¿no?, han ambicionado poner al mercado de educación como si fuese una mercancía. Siempre han ambicionado poner la salud al mercado como si fuese una mercancía, para que se pueda curar si se enferma el que tenga para pagar un médico particular o ir a una clínica privada. Ese es el ideal conservador. Y lo que difundieron por todos lados, un supuesto dicho, ¿no?, asiático: no les des pescado, enséñalos a pescar. Si no hay río, si no hay arroyos, no hay lagunas, no hay mares, no hay pescado. O todo déjalo al mercado, que el Estado, el gobierno no intervenga en nada que tenga que ver con el desarrollo, que incumpla su responsabilidad social. El Estado debe ser policía para proteger a los de arriba, a las minorías. Es como si un grupo de mafiosos está sentado en una mesa jugando póker y hay 2 o 3 que le están cuidando las espaldas
con armas largas. Eso en el imaginario de esta gente es el Estado. Que estén diciendo los guardaespaldas, déjenlos trabajar, a los que están ahí. Hay también que el Estado les ayude cada vez que hay una institución financiera en quiebra para que los rescate. Allí sí que entre el Estado, pero que no se use el Estado para ayudar a los pobres, porque eso es populismo, eso es paternalismo. Entonces, esa mentalidad ha prevalecido por mucho tiempo. Ahora ya cada vez pues tiene menos importancia porque la gente está más consciente de que todas estas pseudoteorías, estos sofismas, esas mentiras, estos mitos, los han estado promoviendo para seguir saqueando, robando, para seguir haciendo grandes a las minorías con la riqueza mala vida, aunque se empobrezca el pueblo. Entonces, ya afortunadamente hay un pensamiento distinto. Pero esto de los libros, así está. Vamos a esperar que van a resolver. Los gobernadores o gobernadoras van a tener que explicarle a la gente cómo le van a hacer si no se permiten los libros. Y esto de las quemas de libros, pues, ¿cómo no se van a dar estos actos irracionales si el presidente del PAN planteó que había que arrancarle las hojas a los libros? Pues es como el equivalente a destruirlos, ¿no? Arrancarle las hojas. Y no los han leído. Es fanatismo conservador y politiquería, porque piensan que con eso van a ganarse la simpatía, ¿no?, del pueblo. No, 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 no. Así no van a avanzar. Claudio X González, hijo, le está haciendo un servicio extraordinario al movimiento de transformación, y si lo vemos, al pueblo de México. O sea, está ayudando muchísimo. Lo vamos a condecorar aquí. Porque está ayudando mucho para que se consolide la transformación. Es un buen promotor.